El día de hoy vamos a hablar sobre el síndrome de Angelman. Mi grupo está conformado por Andrea Daza, Wendy Patermina, Mari Carmen Mejía, Melissa Barrio y mi persona, Gisnari Estrada. Bueno, a manera de introducción, pues tenemos que el síndrome de Angelman es un trastorno neurológico y genético del desarrollo que se caracteriza por una serie de alteraciones clínicas, que estas son muy distintivas, como lo son el retraso mental severo, la ausencia mínima de la capacidad de lenguaje, ataxia, convulsiones, alteraciones del sueño y un fenotipo pues conductualmente caracterizado por una risa frecuente o muy alegre. Fue descrito por primera vez en 1965 por el pediatra Harrison Angelman. Fue quien observó a tres niños de conjuntos de características similares que no coincidían con ninguna enfermedad conocida pues hasta el momento. Este síndrome constituye a una de las entidades más representativas, ya que dentro de la genética médica moderna no solo fue compleja su fisiopatología, sino por la historia dio origen pues, a su descubrimiento, en la que la ciencia y la observación clínica y el arte pues, se entrelazaron. A lo largo del tiempo, la investigación ha permitido comprender una base genética identificando el gen UI3 localizado en la región del cromosoma 15, el QI11 y el QI13, del cromosoma materno que desempeña un papel esencial en el sistema nervioso central. Cuando este gen no se expresa correctamente, se produce una difusión neuronal que explica el fenotipo clínico del síndrome. Aunque una enfermedad está poco frecuente, con una prevalencia estimada entre 1 a 10.000 casos y uno entre 20.000 nacimientos, su diagnóstico ha aumentado gracias a los avances genéticos moleculares y hoy existen múltiples líneas de investigación enfocadas en el desarrollo de las terapias genéticas y moleculares para mejorar pues, la calidad de vida a los que padecen esta enfermedad. Biografía del doctor Harry Angelman. Nació el 13 de agosto de 1915 en Virginia, Inglaterra. Fue el quinto de sus 6 hijos. En una familia valoraba profundamente la educación, estudió medicina en la Universidad de Liverpool, graduándose en 1938. Durante la Segunda Guerra Mundial se incorporó al Cuerpo Médico del Ejército Real Británico hasta el 1946. Esta experiencia lo marcó profundamente y consolidó pues, su vocación por la medicina pediátrica. A su regreso a Inglaterra pues, se especializó en pediatría en Bull Heart, hospital atendido principalmente a niños con tuberculosis y cardiopatía reumática. En 1950 pues, comenzó a trabajar en Warren Groves Hospital, donde permaneció la mayor parte de su carrera profesional. Fue allí donde observó a tres niños con cuadro clínico inusual, donde presentaba retraso severo, movimientos espámicos, risa inmotivada y rasgos faciales similares, aunque intentó clasificarlo entre algunas patologías y ninguna se ajustaba pues, a las patologías. Durante unas vacaciones en Italia, Angelman visitó el Museo Constellation de Verona, donde cumplió pues, una pintura en el siglo XVI titulada Niño con dibujo, de Giovanni Francesco. Bueno, aunque este artículo pues, no tuvo repercusión inmediata, 2 décadas después, genetistas estadounidenses pues, descubrieron sus hallazgos y propusieron el nombre de síndrome de Angelman en su honor. Angelman se retiró en 1976 debido a una artritis de cadera y decidió que sus últimos años traducir pues, obras médicas. Falleció el 8 de agosto de 1996, pues dejando un legado de observación y la sensibilidad pues, humana. Bueno, en cuanto al origen en sí, a la etiología de este síndrome, se da básicamente por la pérdida de la función del gen V3A, que es la enzima ligasa de proteínas dependientes de ubiquina tipo E3, que se encuentran localizadas en la región del brazo largo del cromosoma 15 entre las bandas 11 y 13. Además, este gen va a codificar una proteína llamada E6 y AP, que estas son pertenecientes a la familia de las ligasas de ubiquina E3, las cuales van a intervenir en la eliminación y el reciclaje de proteínas dentro de las neuronas, estas siendo bastante importantes para el desarrollo cerebral y la plasticidad sináptica. Además, una de las características fundamentales de este gen V3A es que solo se expresa el alelo materno en las neuronas, ya que el alelo paterno se encuentra inactivo por la impronta genética. Además, por eso cuando este gen materno está ausente, está mutado o silenciado, el sistema nervioso central carece completamente de esta función, lo cual va a hacer que estos, por eso se da como ese cuadro clínico, pues que más adelante pues lo van a ver y pues que fue mencionado un poco en la introducción. Bueno, en cuanto a los mecanismos más frecuentes, tenemos la elección materna de la región del brazo largo del cromosoma 15 entre las bandas 11 y 13,
el mecanismo más frecuente alrededor del 70% de los casos y puede involucrar distintas zonas de la ruptura cromosómica. Tenemos BP1, BP2 y BP3. Las lesiones clase 1 serían la BP1 y BP3. Estas son las más amplias y producen cuadros más severos, mientras que la clase 2, BP2 y BP3, estas suelen tener una expresión clínica más leve. En cuanto a la disomía uniparental paterna, tenemos que en este caso el individuo hereda dos copias del cromosoma 15 del padre y ninguna de la madre, lo cual va a implicar que haya una ausencia de la expresión del V3 activo. En cuanto a los defectos en el centro de impronta, tenemos que alteran el patrón normal de la metilación y silencian el gen materno. En cuanto a las mutaciones puntuales del gen V3A, estas ocurren en un 5 al 10% de los casos, generando una proteína no funcional. En cuanto a la frecuencia, pues tenemos que es muy poco frecuente. Esta prevalencia se da en niños y adultos jóvenes de uno entre 10.000 y uno también entre 20.000. Analizando cómo proyección de población se utilizan promedios estimados de nacimiento y para un área de 200.000 nacidos por año se puede calcular que alrededor de 13 bebés nacerán con este síndrome. Entonces no es muy frecuente, pero sí es importante tenerlo en cuenta, conocerlo porque podemos encontrarnos con alguno de estos casos. Abordando el caso clínico, pues el síndrome de Angelman presenta un fenotipo clínico amplio, pero con rasgos conductuales y físicos muy característicos. Dentro de estos vamos a encontrar unas alteraciones neurológicas que incluyen un retraso severo del desarrollo psicomotor desde el primer año de vida, además una ausencia o mínima capacidad de lenguaje verbal, aunque la comprensión es relativamente buena. También en el 90% de los casos se pueden presentar crisis de epilepsia, mioclónicas, atónicas o generalizadas. También puede presentarse un patrón encefalográfico característico con ondas lentas de gran amplitud y espigas intermitentes. Además, microcefalia postnatal va a estar presente en un 25 al 80% de los casos. También se pueden presentar unas alteraciones motoras, las cuales van a incluir una marcha atáxica con piernas separadas y brazos elevados, también una hipotonía en la infancia y temblores epilépticos, además un retraso en los hitos del desarrollo motor. Acá los niños pueden caminar recién hasta los 4 o 5 años. Y pues también podemos encontrar unos rasgos conductuales, los cuales van a incluir una actitud alegre, risas y sonrisas frecuentes, movimientos de aleteo de las manos, fascinación por el agua y objetos brillantes. También puede presentarse hiperactividad y déficit de atención y pues en algunos casos comportamiento de tipo autistas o autoestimulantes. También van a estar presentes unos rasgos físicos como lo son boca amplia, pronactismo, lengua protuyente y babeo persistente. También pues el cabello, piel y ojos van a ser claros debido a la deleción del gen OCA2 cercano al V3A, y también puede haber presencia de estrabismo y en algunos casos una escoliosis progresiva. También pues vamos a encontrar unos hallazgos como son reflujo gastroesofágico acompañado de estreñimiento crónico y vómitos cíclicos. Pues también puede presentarse un trastorno del sueño con despertares frecuentes y un desarrollo puberal normal, aunque los cambios hormonales pueden agravar la epilepsia. En cuanto al diagnóstico, pues este puede ser clínico y molecular. En cuanto al diagnóstico clínico, pues este se sospecha ante la combinación de retraso severo del desarrollo sin pérdida de habilidades, conducta alegre e hiperactiva, marcha táxica y temblorosa y pues convulsiones de inicio temprano. En cuanto al diagnóstico molecular, pues este se va a realizar en etapas secuenciales. En primera instancia, pues tenemos la metilación específica, que este va a ser el primer estudio para detectar de lesiones o defectos de impronta. También pues se puede realizar un microarray cromosómico, el cual va a permitir definir la extensión y el tipo de deleción.
Además, también se realiza un estudio de disomía uniparental paterna, pues si la metilación es anormal, pero sin deleción. Y pues también se recomienda una secuenciación del gen V3A o panel multigénico, pues cuando los anteriores resultan negativos. Acá es importante, pues, para confirmar el mecanismo genético, no solo pues se va a establecer el diagnóstico definitivo, sino que se va a orientar el asesoramiento genético familiar y el pronóstico clínico. El tratamiento del síndrome de Angelman se enfoca actualmente en el manejo sintomático y en la estimulación del desarrollo neurológico, ya que no existe una cura definitiva. El abordaje debe ser multidisciplinario, combinando estrategias médicas, terapéuticas y de apoyo educativo. En cuanto al manejo farmacológico, uno de los aspectos más importantes es el control de las crisis epilépticas que son frecuentes en estos pacientes. Aquí se emplean antiepilépticos de amplio espectro como el levetiracetam, el ácido valproico o el clonazepam, que han mostrado buena tolerancia. Se evita el uso de fármacos como la carbamazepina, que pueden agravar las crisis mioclónicas, y también es fundamental el manejo de los trastornos del sueño, que se tratan habitualmente con melatonina o con medidas de higiene del sueño, favoreciendo la regularidad del ciclo circadiano. Además del tratamiento farmacológico, el pilar del manejo son las terapias de rehabilitación. La fisioterapia ayuda a mejorar el tono muscular, el equilibrio y la coordinación motora. También tenemos la terapia ocupacional, que favorece la autonomía y las habilidades de la vida diaria, y por su parte también la terapia del lenguaje y la comunicación, que es fundamental, ya que muchos pacientes presentan ausencia o escaso desarrollo del habla. En estos casos se utilizan sistemas alternativos de comunicación como lo son pictogramas o dispositivos electrónicos adaptados. Y también se recomienda el apoyo psicológico y educativo para fortalecer las habilidades sociales y la conducta adaptativa y la integración familiar. En los últimos años, la investigación ha avanzado significativamente hacia tratamientos dirigidos a la causa genética del síndrome. El gen V3A está presente en ambos cromosomas 15, pero en las neuronas solo la copia materna se encuentra activa, mientras que la paterna está silenciada por un mecanismo epigenético. Por eso, la línea de investigación más prometedora busca reactivar la copia paterna silenciada, y una de las estrategias más estudiadas son los oligonucleótidos antisentido, que son moléculas sintéticas que bloquean el ARN inhibidor responsable del silenciamiento del gen paterno. Uno de los fármacos en estudio es GTX-102, desarrollado por GeneTX Biotherapeutics, que ha mostrado en ensayos clínicos preliminares una mejoría en la comunicación, la motricidad y la atención de los pacientes tratados. Otra estrategia de desarrollo es la terapia génica, cuyo objetivo es introducir una copia funcional del gen en las neuronas mediante vectores virales, restaurando así la producción normal de la proteína E6AP, que regula procesos esenciales para la función sináptica. A su vez, existen investigaciones con moduladores farmacológicos de la plasticidad neuronal, que buscan potenciar la conexión entre neuronas y mejorar el aprendizaje y la memoria. Aunque estos tratamientos se encuentran todavía en fases experimentales, representan un cambio de paradigma, pasando de manejo sintomático a terapias potencialmente modificadoras de la enfermedad y mejorando la calidad de vida del paciente. En cuanto al futuro y perspectiva del síndrome, pues tenemos que hoy en día las investigaciones se enfocan más que todo en restaurar la función del gen VE3A, que es el principal responsable del síndrome de Angelman. El objetivo es lograr que las neuronas vuelvan a producir la proteína que falta, y así poder mejorar e incluso revertir los síntomas neurológicos. Entre las estrategias más prometedoras están la terapia génica, que esta busca introducir una copia funcional del gen VE3A para reemplazar la defectuosa. Tenemos los oligonucleótidos antisentido, que estos intentan reactivar la copia paterna del gen, la cual normalmente va a estar apagada en el cerebro. Tenemos la edición génica con CRISPR-Cas9, que esta permitiría corregir directamente los errores en el ADN. Y tenemos también la terapia con pequeñas moléculas, que esta busca es estimular la expresión del gen VE3A. Aunque todavía estas están en fase de investigación, todas estas técnicas lo que representan es como una gran esperanza para el futuro, con la posibilidad de ofrecer tratamientos mucho más efectivos e incluso curativos para las personas con el síndrome de Angelman. Para concluir, el síndrome de Angelman representa una historia donde la ciencia, la observación clínica y el arte convergen para dar origen a uno de los descubrimientos más significativos de la pediatría moderna.
Desde la sensibilidad del Dr. Angelman hasta las actuales terapias génicas, este síndrome refleja la evolución del conocimiento médico, la importancia de la observación y la empatía frente a los pacientes que tienen enfermedades muy raras. La investigación continúa abriendo caminos hacia terapias curativas, recordándonos que la medicina no solo es ciencia, sino que también es humanidad, perseverancia y esperanza.